Hola a todos, buenos días. Este es el primer programa de una miniserie que vamos a dedicar a las editoriales independientes cubanas en Miami, dentro de una serie mayor que estamos haciendo sobre editoriales independientes cubanas para Instar. En el día de hoy nos acompañan, vamos a hablar de editoriales cubanas fundamentalmente en Miami en los 90 y hasta la fecha. Y para eso nos acompañan, y los voy a ir leyendo una pequeña ficha de cada uno mientras pasan los invitados. Nos acompaña Ramón Alejandro, que fundó en los años 90 Ediciones de Latour. Ramón Alejandro es un artista extremadamente conocido cubano, nació en Cuba en 1943, artista y escritor. Es uno de los grandes maestros de la plástica cubana contemporánea. Desde el año 1963 se radicó en París, ciudad en la que vivió por 30 años y donde estuvo muy vinculado debido a su intensa actividad creativa con una parte importante de la élite intelectual francesa, particularmente con Roland Barthes, así como con otros cubanos exiliados como el cineasta Néstor Almendro, el escritor Severo Sarduy y los artistas Roberto García York y Jorge Camacho. En el año 95, Ramón Alejandro se traslada a Miami, donde funda Ediciones de Latour. Es autor de Adua la Pedagoga, Aduana Vieja 2012. Tenemos también a Ena Columbier, editora de Entre Ríos y Alfabeta. Ena es guantanamera, poeta, ensayista, crítica, narradora, diseñadora y fotógrafa, licenciada en filología. Algunos de sus poemarios más recientes son Solitar, 2012, Sepia, 2017, Intimisma, 2018, Jazz, 2018, Piedra, 2019 y Nauseamundo, 2020. Ena colabora regularmente con el Nuevo Herald y un texto periodístico suyo está antologado en la crónica más larga, Periodismo Cubano en el Exilio, Aduana Vieja, 2016. Codirige las editoriales Entre Ríos y Alfabeta. Ignacio Teodoro Granados, fundador de Ediciones Itinerantes Paradiso, Edith Par, nació en Ciudad de La Habana en 1963, poeta, ensayista, traductor e investigador. En el 2004 tradujo El Diamante de la Hierba de Javier Forneret y textos de los complementos a Gaspar de la Noche de Alois Bertrand. Es autor del libro de ensayos La Torre de Marfil sobre el romanticismo francés, entre otros. Se ha dedicado extensamente a la promoción cultural. Es fundador y director de Ediciones Itinerantes Paradiso. Y Germán Guerra, que es fundador de Instrumento y Entre Ríos, guantanamero también como Ena, nacido en 1966. Germán es poeta, ensayista, editor, fotógrafo, diseñador gráfico, graduado de Informática y Bibliotecología en las universidades Lomonosov de Moscú y la de La Habana. Es un director de redacción del Nuevo Herald y editor de las revistas culturales Viernes y Galería 305 de esta misma publicación. Ha publicado 2 poemas, Instrumento 1998, Metal, Dilema 1998, Libro de Silencio, Entre Ríos 2007, Oficio de Tinieblas, Aduana Vieja 2014 y Nadie en el Espejo, Buque 2017. Reside en Estados Unidos desde 1992. Fundó en el 98 la colección Instrumento y es fundador y codirector junto con Ena Columbier de Entre Ríos. Bueno, bienvenidos todos acá. Este es un panel que me da mucho gusto. Como decía al principio, estamos inaugurando acá una conversación sobre editoriales cubanas que han estado funcionando en Miami durante los últimos 60 y tantos años, pero fundamentalmente con nosotros vamos a hablar de los 90 hasta la fecha, que ustedes han sido protagonistas activos, publicando en otras y además publicando además sus propias editoriales, o sea, funcionando y organizando y manejando sus propias editoriales. Yo quisiera, curiosamente, este panel, que yo le agradezco mucho a Germán, que de alguna manera, cuando estaba cocinando esta idea de esta conversación, me ayudó a organizarlo. Después pensando, noto que es quizás el panel más artístico, ¿no? Ustedes todos son todos artistas de alguna manera. Ignacio hace también videos y cosas, pero Germán y Ena son fotógrafos. Básicamente han hecho exhibiciones de fotografía, o sea, no es que lo hacen de hobby, o sea, hay una... y Ramón Alejandro, bueno, ya sabemos que es que la gente
conocerán más de Ramón Alejandro de la parte editorial ahora quizás con esta conversación, porque si uno piensa en Ramón Alejandro, piensa en el pintor Ramón Alejandro. Y esto es algo que me gusta mucho, o sea, porque es un grupo de gente con intereses artísticos, y yo creo que esto es una cosa también muy interesante, porque la mayoría de la gente que han hecho editoriales, que las han hecho con tan pocos recursos, han tenido que convertirse en ejércitos ellos mismos. O sea, ellos son su propio staff, tienen que diseñar, montar, emplanar y hacer muchas cosas. Y estas habilidades, pues a la hora de crear editoriales son extremadamente importantes, ¿no? Las habilidades artísticas, las habilidades del diseño y otro tipo de curiosidades, ¿no? Las multimediáticas, por ejemplo, en el caso de Ignacio también. Yo voy a arrancar un poco con Ramón Alejandro y quería que me contaras, Ramón, tú regresas a Miami y básicamente el regreso a Miami es simultáneo con la creación de las ediciones de Latour. Cuéntame un poco qué te inspiró a hacerlo, por qué, digamos que la primera empresa que haces al regresar a Miami es una empresa editorial precisamente. Y también quisiera que me hablaras un poco de tus colaboraciones, porque yo creo que tú eres también uno de los artistas que más has colaborado con otras editoriales, con ilustraciones, diseños, cosas por el estilo, ¿no? O sea, tu obra ha acompañado a la obra de muchos escritores como ilustrador. Cuéntame un poco de esto anterior a las creaciones de Latour y después qué la inspiró. Pues mira, primero déjame aclararte que yo no creé Deleatur. Deleatur es una editorial que tiene un amigo francés desde los años 70. Oh. Y entonces él lo que me invitó a hacer una colección que le puse Barra la Nube, Barra la Nube, sí, dentro de las ediciones de Deleatur. Pero en realidad tengo que confesar que todo el mérito artístico, la calidad de todo lo que tú dices, la programación, la presentación del libro y todo eso, se la debo a mi amigo Pierre Laurent, que es el francés que dirigió Deleatur y fundó Deleatur. ¿Cómo entré en todo eso? Porque yo tuve un amigo grabador que admiraba mucho y que el pobre era esquizofrénico y se tiró por la ventana desde un 7º piso. Y era muy buen grabador, y él me puso en contacto con un taller de grabado en el cual iban todos los grandes personajes de la época, Picasso, etc. Entonces yo empecé a grabar por él, como yo era pintor. Bueno, yo había hecho grabado, pero nunca lo había hecho tan profesionalmente. Y él me puso en contacto, y entonces ahí me contactó una editorial muy buena que se llamaba Fata Morgana. Fata Morgana fue muy importante porque esa sí tuvo todos los grandes artistas y hicieron una gran exposición en el sur de Francia, ahora en un museo. Marcó mucho. Y yo hice muchos libros con ellos, sobre todo con un poeta francés que se llamaba Bernard Noël. Metí a Severo Sarluí, hice 2 libros, hice Big Bang y otro libro que ya ahora no me acuerdo cuál fue. Hice libros de dibujos míos, uno que se llamaba Pura Pérdida, etc. Y me envicié con eso, y luego me contactó Laurent, propuso colaborar con él y hice muchos libros con él. Y entonces cuando vine a Miami, pues se me había quedado toda aquella costumbre de colaborar con poetas, porque siempre mis mejores amigos, yo nunca tuve mucha relación con otros pintores. No sé por qué todas mis relaciones, mis grandes afectos y mis amistades han sido con poetas y escritores. Y así que aquí conocí a varios. Hubo un momento en que tuve un superávit de dinero, porque estaba vendiendo muy buena pintura, y como no sé en qué gastar, porque yo vivo se me ocurrió hacer a costa mío eso, y se lo propuse a Laurent, y entonces hicimos todos estos libros. ¿Cómo fue? En ese tiempo yo conocí la obra que empezaba de, ¿cómo se llama Antonio José Ponte. José Ponte, sí. Le propuse publicarle un libro y él escribió, entonces me dijo que tenía que esperar un momento porque era muy lento.
y compuso lo que se llamó Las Comidas Comida Profundas. Profunda. ¿Este es el primer libro entonces que publica la Barra Nube de Latour? Sí. Espérate, no. Como vivía en Cuba, yo vivía en Miami, me amilané un poco, me tuve un poco miedo y entonces para que no pensaran que yo era un topo del rey en Miami, publicando un escritor en Cuba que no se sabía de la sospecha general que todo el mundo que escribía en Cuba eran comunistas, por supuesto. Aquí todo el mundo pensaba que el pobre Ponte era comunista. Entonces agarré a un poeta de aquí bien contrarrevolucionario que era, ¿cómo se llama ese hombre? Armando. Armando. Ah, Armando Álvarez Bravo, sí. Armando Álvarez Bravo. Armando Álvarez Bravo, fue el primer libro. Seguro de que yo era contrarrevolucionario, no me fueron a linchar en la calle 8. Y entonces, para luego por Ponte mismo, no cómo fue, conocí a Esteban Luis Cárdenas, que era un hombre que estaba en malas situaciones por accidentes que tuvo, una vida muy catastrófica, que todo el mundo lo apreciaba mucho como poeta, yo también, y le propuse hacer un libro de él, porque, por simpatía. Hicimos un libro que también me gustó mucho, que se llamaba Magic City, Ciudad Mágica, ¿no? Y entonces, ahí entonces me atreví a publicar a Ponte, que ya entre tiempo había terminado de componer eso. Entonces, así empezó la cosa, y me gustó mucho. Yo conocí en aquel tiempo y frecuentaba Néstor Díaz de Villegas, y me hacía muchas gracias las cosas que escribía él, y por eso publiqué el estrangulador de la calle Flagler, y Anarquía en Disneylandia, y luego Ponte me influenció para que publicara Billings de nombre, ¿cómo se llama ahora? Lorenzo. De Lorenzo García Vega. Lorenzo, el libro de Lorenzo. Del cual era muy admirador Ponte. Ponte, sí. Y así fue hasta que de repente entonces empezó a fallarme la entrada de dinero, porque tú sabes cómo es eso para los pintores, ¿no? A veces entra, a veces sale, a veces no hay. Y cuando no tuve más, pues entonces cesé de hacer eso. ¿Hasta qué fecha estuvo la colección funcionando, Ramón? A principios de este siglo. O sea, estuvo funcionando básicamente desde tu mudanza a Miami, año 94, ¿no? Sí, un poquitico después. Hasta principios del 2000, ¿no? 2001, sí, unos 10 años. Sí. Y todo fue, como tú ves, por relaciones, por amigos, con recuerdo de aquella actividad que hubo en Francia. Hubo un gran boom de las ediciones de arte. La gente coleccionaba mucho, se vendía casi mejor los libros ilustrados que las pinturas de los años 70, y entonces, bajo la influencia de esa experiencia, hice eso. Hasta que ya luego, bueno, el tiempo pasando y ya las relaciones se fueron diluyendo, y yo me ocupé de mi pintura más bien. Y luego tuve muchos problemas personales, tuve un hijo que se suicidó, yo me deprimí, etc. Hace un mal momento, yo creo que estuvo inclusive un poco loco un tiempecito, 15 días encerrado. Tengo muy poca memoria de este tiempo, porque de verdad estaba caminando al lado de mis zapatos, como se dice en francés. Wow. Ignacio, la editorial Paradiso, tú la fundaste a principios de los 90, ¿no? Mira, hay un patrón que más o menos como el de Ramón Alejandro en ese sentido, un poco más, no sé, el proyecto no era mío en principio. Era de un sacerdote dominico que yo conocí en Cuba, que fundó, lo abrió Ediciones Paradiso, nada más que Paradiso, con mi primer libro de ensayo, que era malísimo, pero era mi primera incursión en el ensayo y sobre temas de trascendencia, mezcla de literatura metafísica. Estaba un poco digiriendo a la vez a Jorge Luis Borges y Lezama Lima, y te imaginarás que eso fue lo que me... Y entonces a él le gustó mucho este libro y quiso hacer una editorial que abarcara
que fuera medio marginal y que abarcara todo el área del Caribe, y quiso abrirlo con esto. Pero ese proyecto de él murió. Con el tiempo yo mismo me hago dominico, postulante dominico, y en el convento, pero en ese periplo paso por Chile, y en Santiago me llamó la atención el fenómeno de los manteros, la gente que vende cosas en la calle en mantas, sí, de forma ilegal, y que cuando viene la policía la recogen y se llama todo ese barullo. Pero lo que más me llamó la atención es que vendían libros, no solo collares, vestidos, también vendían libros, esto, sí. pero libros interesantísimos. Yo compré la metafísica, el cuarto tomo de la metafísica de Aristóteles a un mantero. Y entonces me vino esa idea de la literatura, incluyendo filosofía, teología, todo, como una experiencia extremadamente personal que podía viabilizarse así, rehuyendo la institucionalidad directamente, vendiéndola en la calle, de ese modo marginal, medio gitano. Me fascinó. Y entonces, como ya estaba envuelto en los dominicos, entonces le puse ediciones itinerantes Paradiso. La itinerancia es el carisma principal, el segundo carisma de la Orden de los Dominicos. Y entonces, eso no tenía muy claro cómo hacer los libros, hasta que una vez en el convento, ya en Puerto Rico, vi que la gente, tratando de imitar las bodas suntuosas de la iglesia, imprimían sus pequeños folleticos como para invitados. Y entonces, ¡puf!, hizo todo, ¡puf!, y empecé a hacer libros en una fotocopiadora. Súper artesanales y así. Y así, solo que en Estados Unidos no se puede dar un fenómeno como el de los manteros. Eso no existe. Solamente 2 estaciones del metro en Nueva York lo permiten, y no hay ni siquiera una tercera. Eso no ocurre aquí, y entonces empecé a vivir con ese tipo de contradicción, produciendo, tratando de vender en ferias, así era muy difícil colocar estas producciones artesanales creadas con una fotocopiadora, tú las llevabas a lugares a venderlas. Sí, eso es lo que yo hacía. Ya cuando yo me establezco aquí, empiezo a comprar equipos. Empiezo a comprar guillotinas y empiezo a sistematizarme más, pero la idea siempre fue esa. Lo más que yo llegué a hacer fue vender en la calle 8, en los viernes de la calle 8 o en Lincoln Road. Pero eso era que yo cogía todos los libros y me empezaba a caminar para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y vendía. Así no era práctico. ¿Y esto en qué año fue, Ignacio? Bueno, estamos hablando del 2000. Estamos hablando del 2000. ¿O ya a finales de los 90? No, estamos hablando del 2000. Yo empiezo en Puerto Rico en el 95. No, pero es un periplo. Yo no logro establecerme de modo tan sistemático hasta llegar a Miami en el 98 y poner los pies en la tierra realmente en el 2000, ¿no? Y poner los pies en la tierra es esa nube creando. Entonces me envolví con escritores locales, pero ya empiezo a tener a vivir la experiencia no tan grandiosa. No voy a decir que es desagradable, porque es muy interesante también. De darme cuenta que nosotros estamos respondiendo a un modelo cultural que ya está pasando, que es el intelectual de los años 50. La literatura, el arte, la cultura ya va dejando de ser libresca, ¿no? Viene el internet, entonces esta serie de contradicciones, y los artistas están muy inmersos en su propio ego, en su propia personalidad, en su propia problemática, y entonces el fenómeno deja de ser interesante para mí. Poco a poco empiezo a transicionar a otras cosas, me voy moviendo con la tecnología. Multimediático, claro, sí. Creando blogs, y creando, descubro la publicación electrónica, más difícil de colocar, es muy factible. Y videoclips también, videoclips, el video también has hecho mucho, sí. Todo eso yo lo empecé a hacer tratando de promover la literatura. Sí. Todo eso fue, y entonces se va desplazando a la literatura en intereses, ¿no? Hasta que en este momento Ediciones Itinerantes Paradiso existe todavía, pero como una sombrilla,
que recoge todo lo que yo haga, cualquier cosa. Ya yo no hago tanto autores, porque me doy cuenta que cada uno tiene el mismo nivel de experiencia que traigo yo, y entonces lo que hacemos es clashear. No hay un sentido comercial, ¿no?, que pueda dirigirnos. Claro. Y entonces, pues, no tiene sentido en ese sentido específicamente. No lo veo que funcione. Sí, y lo dejamos más como un proyecto personal. Claro, exacto, eso te iba a decir. Tu proyecto es un proyecto personal en el que tú has canalizado también más tus inquietudes que buscar un mercado o que crear una especie de... Exactamente. Al principio yo traté de conseguir mercado. Sí. Al principio yo traté de conseguir mercado, pero cuando me di cuenta que la cultura está teniendo este desarrollo, que nosotros estamos precisamente anclados por las circunstancias de la cultura cubana, de la que provenimos. Estamos anclados en ese modelo de los años 50 que no tiene solución. Entonces ya deja de interesarme. Sí. ¿No? Y entonces me muevo en otra dirección. Pero de modo es una poética, ¿no? Es la experiencia. Claro, sí, sí. Germán, en tu caso, tú fundas Instrumento también por esa fecha, en el 98, y el primer libro Instrumento es un libro tuyo. Creo, ¿no? Sí, confírmame esto y cuéntame un poco cómo surge. Son ediciones también muy lindas. El diseño es importante la edición. Yo diría que hay una búsqueda de salirte un poco de la edición masiva que ya se estaba perfilando en los 90, de cierta manera, y de hecho lo mismo sucede con las ediciones de Ramón Alejandro. O sea, hay como una intención de destacar, hay una conexión incluso con ediciones con una manera de editar, digamos, de principios de siglo, ¿no? Que es todo más elegante, más... Cuéntame un poco de esto, cómo surge Instrumento. Bueno, mira, buenos días, primero a todos. Todo comenzó en esa fiebre que nos dio, fue una fiebre colectiva que nos dio a finales de los 90. Paréntesis, antes de seguir comentándote Instrumento y cómo surgió y los primeros libros y todo, que dijiste que la idea del panel había sido mía o tuya y mía y hemos comenzado a trabajar. La idea fue de Ena. Ena fue la que dijo, hay que hacer un panel sobre la historia de las editoriales independientes de principios, de finales del siglo, principio del siglo. Y después tú y yo empezamos a barajar nombres y a ver. Efectivamente, corrijo lo que dije, es que después nos involucramos bastante, yo y tú conversando, y me enviaste este artículo que escribió Reinaldo García Ramos sobre editoriales en los 90 para Diario de Cuba, y traté de tener... Para Encuentro. Para Encuentro. Todavía existía Encuentro en papel. Existía Diario de Cuba, era para Encuentro de la Cultura Cubana. Y traté de tener también a Díaz Barrios. Carlos Díaz Barrios, que tuvo una editorial importante, y yo creo incluso que es la primera idea esta de despegarse un poco y de crear algo más elite, y con esta historia que es la Torre de Papel. La Torre de Papel. Ahorita vamos a hablar con profundidad de Carlos, porque Carlos es posiblemente la editorial más importante de Miami de todos los tiempos. Sí, estoy de acuerdo que es una editorial es un proyecto súper interesante. No pude dar con él, me hubiera gustado muchísimo. Yo creo que es una historia que no debería de desperdigarse o de olvidarse, ¿no? En medio de todas estas cosas, y es muy bueno que podamos conversar, aunque él no esté presente, pero que conversemos de las editoriales. Y te agradezco la corrección, Germán, porque fue así. Es que he conversado en este último mes, he conversado con más de 30 y pico de personas. Y ha sido extenuante y también reconfortante. Yo siempre en estos proyectos digo, última vez que hago algo así, porque la energía el año que viene. Lleva una energía y lleva todo esto, pero al final es encantador también. Y yo creo que no solo que me he reconectado con grandísimos amigos, que a veces uno lleva tiempo sin hablar con ellos, y esto también es la parte personal, sino que uno sabe que está dejando algo que es importante, porque este tipo de debates a veces son demasiado personales, demasiado
uno los conversa por teléfono, pero no queda registro de estas cosas. Y que esta conversación nuestra quede este registro es importante para el que quiera conocer la narrativa real. Al final siempre nosotros tenemos los cubanos, yo lo he comentado en varios programas, una gran tragedia, que a nosotros un Estado se robó la narrativa de un país. Entonces el riesgo que corremos es que en el futuro, aunque no existe un Estado totalitario, alguien se robe la narrativa también de todos los eventos que sucedieron, porque hemos estado tan desperdigados que ha sido difícil llevar un registro de estas cosas, ¿no? Y es muy bueno, o sea, que esté al final poder conversar sobre esto y que al que le interese, los investigadores del futuro, ahora mismo también la gente que están involucrados en esto, pues que estén, que puedan tener este registro vivo, ¿no? Los hechos vivos, ¿no? De esta época. Bueno, continúa Germán ahí después de esta... Del paréntesis. Bueno, Instrumento nació como una suerte de capricho, una suerte de experimento. Estaba todo ebulliendo en Miami, pasaban cosas, estaba despertando culturalmente la ciudad. Ya estaba Carlos Díaz con sus más de 100 títulos publicados en la Torre de Papel. Sí. Ya estaba Ramón publicando los libros de Para la Nube. Y un día yo experimentando dije voy a ver qué sale de esto, y junté 2 poemas míos en un primer libro que le llamé Instrumento, y sentados yo compartía renta con Néstor Díaz Villegas y con otra amiga, Margarita, sentados en la mesa del comedor. Yo estaba enseñándole a Néstor lo que estaba programando, preparando, y Néstor cogió un lápiz y un papel y pintó me dibujó la portada del libro, y así empezaron a salir cosas. Y este es el primer libro de Instrumento, que es un plaquete, es una especie de plaquete que se abre y sale el libro. El dibujo es un verso de un poema, se llama 2 poemas, y es un poema muy extenso, donde habla de Ícaro. El personaje principal es Ícaro, Ícaro Balsero, que no llega y se le queman las alas y cae al mar y queda en el intento. Y el segundo poema es un haiku, muy breve. Ese mismo año salió el primer libro mío, Metal, o libro de metal, por la editorial Dilema, que ahorita vamos a hablar de la editorial Dilema también, que es importante que se mencione esa editorial. Y de Instrumentos se publicaron 6 títulos. Se publicó que es el libro incómodo, que yo le digo que es el libro de Coser, con un epílogo de Ponte. Sí. El libro largo, que no cabe en ningún lugar, no tiene espacio en ningún librero. Emilio de Armas, Félix Lizárraga. El segundo libro fue un libro, terminado el primero, Néstor me dijo, léete esos poemas de Pedro Jesús Campos, un muchacho que había muerto de SIDA aquí en el 92 cuando pasó el huracán Andrew, y me leí 4 poemas de Pedro, y a la semana estaba el libro armado, Peces de Plata. Fueron saliendo libros de Félix, libros de Juan Yenes, y ahí quedaron entre esos 6. Igual que Ramón, igual que nos pasa todo fue a golpes de dinero propio. Todos fueron, no solo de Ramón, lo mío, lo que hice después con ENA Entre Ríos, lo de Ignacio, todos fueron proyectos editoriales por amor al arte. Sí. No fueron negocios. Le sacamos un centavo al dichoso emprendimiento, como dicen ahora. Todo fue por promover la cultura, por dar a conocer lo que estaba pasando, lo que se estaba escribiendo, con el dinero de nuestro propio bolsillo para edición, para diseño, para impresión, para todo, sin cobrarle un centavo a los autores. Y eso al final siempre implica un problema, porque entonces si tú no cobras, tú publicas lo que a ti te gusta. Claro. Pero todo el mundo quiere publicar. Sí, y la gente empieza a criticar además. Claro. Y entonces es cuando tienes que empezar a decir que no. Y es cuando te comienzan a caer las enemistades, y ahí todos lo sabemos. Pero todos fueron proyectos editoriales por amor al arte.
Y en tu caso, Germán, que publicabas de estas plaquetas tan raras, ¿no? Y como tú dices, libros incómodos, ¿en qué talleres tú usabas para esto? Y porque no es llevar simplemente un libro de un formato X estándar a un lugar y que te lo impriman. Aquí tú tenías que trabajar con los impresores, ¿o cómo hacías, no? Mira, toda la maquetación, todo el concepto, todo el diseño, cada libro tiene un formato diferente para que veas. El libro de Coser, que es 8,5 por 11 por 12 pulgadas de largo. Y la idea de hacer este libro, que además lo ves vertical, pero cuando lo abres es horizontal y los versos son muy largos y muy horizontales, porque la idea de Coser siempre ha sido que él no ha escrito los 15.548 poemas que lleva contados hasta el día de hoy. Que los cuenta como el notario de la poesía. Sí. Coser lo que dice es que su poesía es un solo poema, un solo verso que no tiene final. Y entonces eso fue lo que tratamos. Y a diferencia del libro de Coser, está el libro de Jennings, que es un libro de bolsillo. Que es minúsculo. Se llama Para medir los sueños, y son aforismos, reflexiones, cosas muy breves, y por eso se presta el formato también para eso. Sí. Así, mire, el de Félix, que no lo había enseñado, que se llama Los panes y los peces, que era Román el que decía que se llamaba Los penes y los peces, en vez de los panes y los peces, por las ilustraciones que tenía. Y entonces, Joaquín, te cuento, todo el diseño, toda la maquetación, todo el concepto, la edición, todo eso yo lo hacía cuando acababa de trabajar en la construcción. Todavía no estaba trabajando en el periódico, fue en los inicios, recién llegado. Y después imprimía en una imprenta donde trabajaba un amigo que a veces tenía que llevar, imprimir y hacer el trabajo legal. A veces nos colábamos en la imprenta a las 2 de la mañana a imprimir sin que el dueño de la imprenta se enterara. Wow. Para casi piratas. Y así fueron saliendo las cosas. Terminó el instrumento y entonces después Ena y yo comenzamos Entre Ríos. Ena le va a hablar de Entre Ríos. Sí, Ena, convérsanos un poco de las editoriales en las que tú has trabajado, que además, y otra cosa muy interesante que he visto siempre en estas conversaciones, y que tú lo decías, ¿no? Lo de amor al arte, ¿no? La mayoría de la gente son grandes promotores de la cultura. La mayoría de la gente, en el caso de Ena, ha sido una promotora incansable de la cultura, escribiendo desde diferentes medios, escribiendo en los medios, pero incluso todos los que están acá de alguna manera han sido gente que han colaborado con medios reseñando y haciendo promoción de libros y de eventos de otras personas, pero Ena lo ha hecho mucho y desde el Centro también Cultural Español, trabajando, presentando autores. Cuéntanos un poco, Ena, cómo comenzaron estas conexiones editoriales y bueno, las que hablamos ahora, pero si hay experiencias anteriores, que eso no lo sé, si habías estado haciendo ediciones anteriores. Bueno, mi proceso editorial viene desde que yo trabajaba en la biblioteca en Cuba, años 79, 80 y pico. Ahí yo hacía en un mimeógrafo una revistica que se llamaba Arts. Y que publicaba noticias, poemas, que esa fue mi primera incursión. Pero luego vine y estuve en California. En California trabajé en diferentes periódicos. Un periódico que se creó en la base naval cuando los Marielitos, ¿Qué hacer? Se llamaba el periódico. Y que luego este muchacho estuvo viviendo en Los Ángeles y me invitó a escribir. Estuve escribiendo en Notico Internacional y en Qué hacer, la revista esta cubana. Pero siempre me quedaba el bichito de que quería hacer libros, qué sé yo, y era una inquietud constante. Un día llega Augusto Lemos, un escritor guantanamero también. ¿Sabes que los guantanameros somos dados a buscarnos como perros? Eso es lindo, sí, eso es lindo, el sentido telúrico, ¿no? De estar, de unirte con tu gente.
Sí, y somos endógamos, dice Ramón. Y entonces Lemus vivía en Las Vegas y llegó a verme porque yo tuve una situación con mi madre enferma, qué sé yo, y no podía salir ni moverme. Y él venía con frecuencia a verme allá a California. Y ese día lo estaba esperando y le dije, oye, tenemos que hacer una editorial. Me dijo, vamos a hacerla. Y le dije, sí, pero como falta hoy una pata, que es Carlos. Falta una pata aquí. Y el que sabe de todo lo que es maquetación y estas cosas es Germán. Vamos a llamarlo. Inmediatamente llamamos a Germán por teléfono y nos pusimos los tres a hablar sobre lo que íbamos a hacer. Propusimos nombres y cosas, que sé yo, que sé cuándo, y como los tres éramos de Guantánamo, Germán propuso que se llamara Entre Ríos, porque Guantánamo en arahuaco quiere decir tierras de ríos, tierra entre ríos. Oh, wow, eso no lo sabía y eso es súper curioso, ¿no? Es una especie de Mesopotamia cubana, ¿no? Claro, es una Mesopotamia, que también quiere decir Mesopotamia, ¿no? Estamos buscando la conexión lingüística entre Guantánamo y Mesopotamia. Esa era la conexión. Y entonces decidimos que íbamos a hacer esta editorial que iba a trabajar entre Las Vegas, Los Ángeles y Miami. El primer libro fue Tropismo de Augusto Lemus, que es uno de los... el maquetador venía arrastrando lo de instrumento. Sí, es incómodo. Y hizo un libro incómodo. Fue el primero. Siempre quisimos y decidimos que debería ser un catálogo de obras de arte en las portadas. Eso era fundamental. Y entonces, esto es una pieza de Zaida del Río. Sí. Un dibujo a mí me encanta eso porque ahí yo le veo como una especie de, no es solo origenista, pero esa visión de la revista Orígenes, de que hubiera también un autor, un artista, o sea, la importancia de que ambas artes, ¿no? La literatura y el dibujo, la pintura, estuvieran de manera conectadas en un libro, que fue una experiencia redonda en ese sentido, ¿no? Y yo le veo a esos libros de ustedes y a los de Ramón también, ese sentido que hablaba, más de los 50, de los 40, ese tipo de edición que era tan linda y tan elegante, ¿no? Claro, la situación es que definitivamente es una idea que ya se le ha ocurrido a otra gente, pero es una idea genial. Sí. Porque puedes ir viendo el poeta o el narrador junto con un artista contemporáneo. Sí. Y puedes ir caminando de la mano de todo el arte junto, la literatura y el arte. Sí. Entonces ahí salió este libro de Germán Moon con el grito. Con el grito de Monch, sí. Aquí de Gustavo Corrales, que es un pianista que hizo esta novela con una foto de Germán Guerra. Y Los Ripios, que es un dibujo de Johan Mizquiala, un pintor de Guantánamo, por supuesto, que también nos acompañó. Bueno, hay otros libros, pero nosotros estamos todavía en mudanza y hay muchas cosas que están en el storage y no pudimos encontrar. Sí. Y entonces eso fue Ripio, tuvo una vida muy agradable, muy lindo. Las hojas son con papel de cuño, cuño de agua, eran carísimos los libros. Sí. Pero bueno, fueron unos libros lindos, casi obras de arte. ¿Entre Ríos sigue Ena publicando algo? No, ya no publicamos nada. Y después nos quedamos solos. En el primer libro estaba Lemus, pero luego nos quedamos solos Germán y yo y seguimos adelante. Después vino Alfabeta,
que comencé a hacerlo con un amigo mío que se llama Mario Llorente, que era el que me maquetaba, porque Germán ya le habían dado muchos trabajos también en el Herald, y también aquello era terrible, como sigue siendo todavía. Y Mario me ayudó a preparar los libros, y ahí salió Solitar. Sí. Que es este libro que Solitar, que quisimos que los libros fueran bilingües, y entonces los libros que se publicaban eran bilingües. Está Las Memorias de Papucha, que esta es una chica con una parálisis cerebral que escribía con los pies, y dejó escrito el libro y lo dejó escrito en inglés, y entonces se publicó también bilingüe. Entonces, en Alfabeta todos los libros son flip cover, que tú lo puedes girar y está en inglés. No. En Solitar es muy minimalista. Okay. Porque a mí me gustan los libros minimalistas. Sí, y este otro eran menos cuidadosos en ese ver. Pero entonces devino Manufactura, que fue cuando comencé a hacer, no traje toda la colección, que son los libros, los plaquettes que yo hacía para hasta el año, hasta la pandemia, para regalarle a los escritores. Que les preparaba unas plaquettes. Oh, wow, qué lindo. Impreso solo en un solo pliegue de papel. Impreso solo en un papel. Y entonces por detrás, en forma de carta, se le pone un sello. Y se podía enviar, claro, y lo podías enviar. Aquí viene el nombre del autor, del editor y del artista que está diseñando. Wow, ¿y a quién se le ocurrió esa idea? Porque esto es de a nivel de eso está genial, Lena. Entonces está este libro de Kelly, está en esa plaqueta. Este es un tipo de proyecto, es un tipo de proyecto que tú podrías incluso, yo creo que hubiera instituciones culturales del gobierno, etcétera, que les pudiera interesar mucho apoyar un tipo de programa como este, ¿no? De crear algo que sea postal, que se puede enviar y cosas por el estilo. Claro, eso sería genial, pero... A mí me parece genial, me encanta. Para eso se necesita a alguien que le interese ayudar. Ese es otro tema que vamos a conversar más adelante, que tiene que ver con una cuestión que yo he ido observando a lo largo de los años y he notado en estas conversaciones también, y es que curiosamente las editoriales que están en Miami, ninguna se ha aprovechado nunca de los grants, de los apoyos que existen. Son editoriales, son esfuerzos muy personales, la gente poniendo su dinero por amor al arte, la gente que no quieren involucrarse con apoyos gubernamentales, y esto es algo muy raro, o sea, porque te das cuenta que otras editoriales del resto del mundo, cubanas, quiero decir independientes, pero que están en España o en México, sí están aprovechando los grants y los dineros que tiene el gobierno acá en los Estados Unidos. O sea, que están usando el dinero nuestro de ciudadanos americanos mejor que los ciudadanos americanos. O sea, esto es una cosa que ha sido un poco para mí difícil yo no sé por qué. O sea, a lo mejor ustedes tienen algún tipo de explicación. Yo particularmente llegué ya vieja aquí. Si me hubiera criado en este país, supiera el control supiera cómo se controlan las cosas y manejara bien el idioma, me hubiera comido el mundo, no hubiera hecho libritos, hubiera hecho un emporio. Sí. Pero realmente nos limitan mucho esas cosas. Venimos a trabajar cuando llegamos, no tenemos tiempo, porque tenemos que levantar una vida y luego empezamos a envejecer. Y cuando ya estamos viejos ya no podemos hacer nada. Sí. No, pero ustedes han una marca muy grande, ¿no? En todos los sentidos. No todo el mundo busca en la vida ser millonario, ninguna cuestión de esa. Hay mucha gente que lo que prefieren es esto, dejar una marca en la cultura, en lo que ellos han hecho, y yo creo que eso está, ¿no? Claro, creo que en realidad casi todos los que trabajamos en el arte y en la cultura, el deseo es dejar algo. Exactamente. Claro, bueno, Ramón lo decía al principio, o sea, que tenía mucho dinero y no sabía qué hacer con él, ¿no?
Y yo creo que ese puede ser el dilema también, ¿no? Cuando una persona es una persona sensible, con intereses, inquietudes artísticas e intelectuales, le interesa más encontrar ese tipo de retribución que tener demasiado dinero. Con el demasiado dinero no da la misma satisfacción que puede dar esto otro, ¿no? Claro. Y entonces con estos plaquettes, lo que sucede es que yo los hacía para fin de año, escogía un escritor que me gustara y para fin de año le decía, te voy a regalar un plaquet, armaba el plaquet, hacía 100 ejemplares y se lo regalaba. Eso es una cosa que me encanta. Y esa persona entonces podía regalarlo a todo el mundo. Hacía una presentación para que en un grupo de amigos, nunca en un lugar formal, sino en casas, en patio. Una onda muy familiar, pero y se hicieron unos cuantos. Se hizo el de Jenny Díaz Valdivia, se hizo el de María Elena Hernández, el de El Lumbre, el de Lisette, y el de Kelly Díaz Martínez. Sí. Kelly Martínez Grandal. Martínez Grandal, sí. Ajá. Y entonces, bueno, eso en eso quedó. Y en la pandemia no voy a seguir haciendo las plaquetas, pero yo necesito escribir lo que estoy haciendo y hay que publicarlo. Y junto conmigo, en esa misma sensación, estaba Germán arriba. Germán se mudó en un apartamento encima del mío. Y de la ventana, él tenía toda una vida social con la gente de la parada, y los vecinos, y un lugar donde vendían mucha droga y siempre estaba la policía. Y él hacía unos cuentos y qué sé yo, unas meditaciones, y vamos a publicar los libros. Y en medio de la pandemia publicamos en una colección que en estos momentos tiene solo 2 libros, publicamos estos 2 libros. Es Los espejos, los sueños, la muerte y Nauseamundo. También son libros de arte. Sí, qué lindo esos libros. Son libros manufacturados, se abre y es una fotografía y dentro están sueltos los pliegos de los pliegos de que cada cuento, porque los de Germán son cuentos, pusiera en una hoja, y todas las hojas dentro también tendrían ilustraciones con toda la información para que pudiera esta página ser o enmarcada o regalada o mandada aquí está el otro de los o enviada a un amigo, o si a uno le gustó en ese momento, que se lo regalara en las manos. Y este es Nauseamundo, que son poemas sobre qué belleza. Todo lo que estaba pasando en esos momentos. Igual, los poemas nada más que podían estar en una página. Y entonces las postales con las imágenes. ¿Son fotografías tuyas, Ena? Son fotografías mías, sí. Y los demás son también fotografías de Germán. Fotos del Holocausto, porque era lo que me había pasado por la mente en ese momento. Sí, bellísimo, sí. Y entonces, bueno, ya esas son esa es la historia de Alfabeta y de Alfa y Beta, ¿no? Sí. Pero jugué con Alfabeta por eso mismo, porque porque siempre la literatura es una manera de alfabetizar. Sí. Y entonces, Alfa y Beta son casi un tramo de casi principio y fin. Sí. Bueno, esas son estas 2. Sí. Si me permite seguir hablando de lo que iba a decirte, de Carlos. Sí. Carlos debería ser la pata,
la otra pata de la mesa, porque es una de las editoriales que mejores publicaciones ha tenido un catálogo, en la historia de lo mismo de escritores de él como escritor, que es un monstruo como escritor, que de otros escritores y de famosos escritores que incluso yo no conocía. Por ejemplo, los cuentos de José Manuel Poveda son desconocidos y yo los conocí justamente con Carlos. Carlos tiene en esa colección un libro que es uno de los libros más bellos. Eso lo conversaba yo con Ignacio hace un par de años atrás, creo, Ignacio. Que es una lástima que ese libro se quedara en ese folleto, que es el libro de los pies. Es una historia fascinante, como pocas, y que definitivamente es una tristeza que nuestros libros, nuestras pequeñas editoriales, no hayan tenido más trascendencia y no hayan tenido una gran promoción, porque hay libros magníficos, Porque no eran negocios. Claro, exactamente. No eran negocios, no estábamos para hacer dinero, estábamos para botar el dinero que no teníamos. Punto. Entonces tienes que ponerte de acuerdo con Carlos y quizás hacerle una entrevista personal. Sí, he tratado de conectarlo, pero no he podido comunicarme con él. Pero por supuesto, ir a su trabajo. A mí me interesaba mucho. Yo en algún momento creo que hay que hacerlo, porque hay un par de gente que no he podido conectarme con él. Otra es Belkis, que también tenía las ediciones Linden Lane, y yo creo que lleva muchos años haciendo y no he podido conectarlos todavía. Quizás al final de esta serie, ¿no? Porque son 10 programas, pueda tener a Carlos y a Belkis en algún momento, porque eso sería súper interesante. Yo creo que... Déjame decir algo ahí. Sí. Porque es precisamente Carlos es el que me lleva a mí a traducir a Gaspar de la Noche. Yo traducí no solo los complementos, que lo hice para él. Él fue trabajando para su editorial. Él es el que me encarga y es la primera traducción que yo hago. Y es porque él la pidió, de los complementos a Gaspar de la Noche. Y es así que yo empiezo a hacer traducciones. Y esa experiencia de ese año de trabajando con él fue ese tipo de experiencia. Pero Carlos mismo es la explicación de todo este fenómeno, de todo lo extraño que es este fenómeno. Sí. Por lo extremadamente personal, ¿no? Que es todo esto y lo que eso lleva de confrontación o de contradicción con una vida de corte institucional. Sí. Yo en lo personal rehuyo el dinero oficial. Yo soy cimarrón por definición. Y si todos mis proyectos lo vas a ver que van a ser siempre así, vender en la calle. Yo vender en la calle. Yo tratando con autores. Sí, el que pienso que el único modo de tener un impacto social efectivo y real es a través de la experiencia individual. Cualquier cosa que sea directamente a la sociedad, para mí está condenada a fracaso porque ignora esa extrema individualidad, ¿no? Pero bien, esa es mi idea personal. Ahora, Carlos fue en ese sentido esa experiencia que permite armonizarlo y comprenderlo todo, ¿no? Del arte como reflexión sobre la realidad. Y yo le aplaudo su estoicismo. Como personalidad es muy complejo y va a ser difícil. Yo traté de llevarlo a la feria del libro y él ponía unas condiciones tan extremas que no había manera. Yo me doy cuenta que él rehuía. Sí. No porque rehuía el Spotlight, sino por las condiciones en que viene el Spotlight. Solo hay que darle comodidad, porque cuando se le da comodidad, él acepta. Sí, pero es por las condiciones en que viene el Spotlight. Y entonces esa manera feroz de defender su individualidad, que explica la literatura monstruosa que tiene. Yo edité novelas suyas para su sello. Yo lo hice allí. Y la experiencia es descubrir, desbrozar la metáfora, cómo él la hace, no tanto de los poemas, como es un fenómeno en sí mismo, es un fenómeno, es una experiencia de arte en sí mismo. No, y consume, y en ese sentido también te consume. Claro.
y es sobrevivirlo. Yo leí... me gusta porque mantiene esa ambivalencia de mantener la distancia. La distancia, claro. No, yo leí hace años una entrevista que él dio o un comentario o algo así donde él contaba un poco cómo había surgido el proyecto de la Torre de Papel y que era en relación, o sea, trabajando con la obra de Amando Fernández, no sé si este poeta cubano-americano que murió joven, y que Amando era como súper estricto y muy en esto, que quería ediciones muy especiales que no aparecía, no encontraba, y quería como más exclusivo, y empezó publicando las cosas de Amando, que son unos libros estupendos, de una poesía, un poeta excelente, ¿no? Y haciendo las cosas con LM. De ahí uno se da cuenta de cuál es cuando la primera piedra que tú pones, esa piedra de escándalo genera todo lo demás. Si tú creas una editorial con esas pretensiones, con esa ambición, intentando crear libros bellos y cosas así, esta es de la Torre de Papel. Todo esto es de la Torre de Papel. Hay muchos más que faltan. Esos libros los hice yo, esos libros pasaron por estas manos. De eso te iba a decir. Bueno, ya estamos cubaneando ya. Sí. Te iba a decir que casi todos nos hemos mezclado unos con otros en toda esta historia de las editoriales. Aquí tengo un libro increíble que quizás no lo conozcas. Este libro es de Pedro Juan Gutiérrez, Poesías de Pedro Juan Gutiérrez, publicado por La Araña Pelúa, el otro monstruo que tienes aquí en la Ese libro fue editado, fue diseñado y maquetado por Germán Guerra y editado por William Navarrete y por mí. Oh, wow. Desde Francia, que estaba trabajando Ramón y nos invitó. La sinergia. Ramón. Me acuerdo, sí, cómo no. Lulú la perdida. Y gracias a ustedes que pudo hacerse ese libro. Bello libro. Como ven aquí todos hemos tropezado con todos nos hemos puesto en los hombros de todos los demás. Eso es algo muy lindo, porque la idea que se vende, y es una idea que se va a romper en esto de eso, porque ya yo he grabado otros programas que van a salir incluso posteriores a este, es la idea de un Miami desarticulado, que es la idea de que un gobierno totalitario quiere es que todas las personas que están dispersas por el mundo están desarticuladas, no tienen conexión y se odian unos a otros y tienen rencillas entre ellos. Y esto es una idea que se desmonta totalmente en estas conversaciones. Ha habido una colaboración, una solidaridad y una sinergia entre la gente que han estado produciendo cultura y produciendo materiales bibliográficos, etcétera, que es una cosa increíble. O sea, es que unos han estado escribiendo los prólogos, reseñando los libros, los demás, trabajando en cosas más directas como estas, ¿no? Maquetando, etcétera, que es increíble la red de solidaridad que se crea a través de las editoriales independientes en Cuba, ¿no? Cubanas en el exterior, que es contrario a lo que la gente piensa, ¿no? O sea, parecería que son pequeños ínsulas baratarias con todo el mundo intentando controlar sus cosas, y no es así. Ves que incluso se repiten autores de una editorial a la otra y con tremenda buena leche, ¿no? Hay siempre ese sentido de sinergia y solidaridad, ¿no? Que es extraordinario, que yo he visto acá. Sí, Joaquín, quería aclarar algo que me metí en la internet para buscarlo y tenerlo bien claro, porque he visto que últimamente apareció alguien por ahí diciendo que era el primer encuentro de editoriales independientes de Miami, que se sé cuándo. En el 2 de octubre del 2012, nosotros reinauguramos la Biblioteca Florit en el Centro Cultural Español. Claro, sí. Y ese día invitamos a las editoriales independientes al primer encuentro. Tengo todas las fotos con las editoriales en mesa y lo de la inauguración. Y tengo los nombres de las editoriales, de algunas de las editoriales que estaban en ese momento
que puedo luego pasarte la lista para que lo sepas. Sí, y me interesaría incluso imágenes, claro. si me puede, de ENA, para poner ahora acá en este mismo programa. Esta idea, yo, claro, esto va a resultar un poco marciano lo que voy a comentar ahora acá, ¿no? Porque sí, yo creo ahora ya saber de qué estás hablando, pero esto no es un encuentro de editoriales cubanas. Esto estamos hablando. Yo lo sé, pero esto es historia. Esto es historia. Estamos conversando con editoriales, dejando un registro para que se use ahora, para que se consulte ahora, pero para que quede también en la posteridad, en la voz de la gente que son protagonistas. Este tiene una intención, digamos, más histórica que otra cosa. Claro. Un encuentro que yo creo que se debería de hacer frecuentemente, incluso posibilitar de alguna manera. A lo mejor aparecen instituciones que después de estos conversatorios ven lo valioso, la riqueza que tiene reunir a la gente que han sido protagonistas de esto y pensar, yo creo, la historia o lo que fuera, eso es otra cosa. O sea, esto ahora es puramente conversación. Yo le digo a la gente siempre de una manera diáfana. Estamos conversando sobre una historia, tratando de hacer memoria, ¿no? Que se van a quedar lagunas, Sí. Pero precisamente quería dejártelo dicho, porque la historia siempre... Sí, la narra otra gente, claro. La narra quien la considera de esa forma. Sí, y los hechos hablan. Puedes buscar en el Herald, en el blog del lugareño, en el blog de Manny, de Sue. Ahí puedes buscar, todo salió, toda la información salió en esa. Yo no sé si Ediciones Itinerantes digo algo al respecto. Creo que Ignacio iba a firmar. Bueno, yo te tengo aquí en la lista, encontré la lista de todas las personas que fueron invitadas directamente. Blueberry Edition, Instrumento, Baquiana, Entre Ríos, Itinerante, Paraíso, Alessandria, Alfabeta, claro, Aragón, Name, que estos eran de Morales, lo más probable es que fuera su Hayalay, Silueta, Voces de Hoy, no, yo recuerdo Books, La Torre Papel, Lulu, Neoclub, Belámenes, La Zorra y el Cuervo, Ego Group, Publicaciones Miami, Baquiana, La Araña Pelúa, Suburbano, La Pereza, Arique, que después llegó de eso, llegó Ariques, que hizo el último número, que publicaba libros y revistas, hizo el número de revista y se murió Tapani y se quedó ahí. Sí. Y el Ateje, que en aquel momento era revista, ahora es editorial, con 2 libros publicados de Luis y de Luis de la Paz, sí. No, yo recuerdo la inauguración de la Biblioteca Florit y no me llega a la memoria tanto, pero me parece incluso que estuve. O sea, yo recuerdo esos eventos que tú creaste. No en la inauguración fue en Douglas, en Coral Gable. En Coral Gable, sí, todavía no sabía. La inauguración fue acá, en Biscayne Boulevard, ¿eh? En el Downtown. En la inauguración, que fue en el 12. La inauguración fue en el 10. En el 10, cuando estaba el Centro Cultural en Douglas Road. En Douglas Road. Y entonces la reinauguración fue en el 12 en el Downtown. En ese día se hizo el primer encuentro de editoriales independientes y está recogido en las publicaciones. Que quede claro eso, que la gente no se eche... No, eso es súper importante. Y después me vas a enviar imágenes para ponerlas acá y todo este asunto. Pero me gustaría que hablaras un segundo más de este evento, en qué consistió, ENA, el encuentro de editoriales cubanas. Y bueno, básicamente han pensado ustedes repetir este encuentro. ¿Era auspiciado por el Centro Cultural Español o cómo era? Sí, todo era parte del centro. Yo estaba representando la Biblioteca Florit y la biblioteca hacía una serie de actividades y cuando, o sea, la biblioteca todavía no se había puesto a refuncionar porque la directora no tenía ningún interés en que eso pasara. María Palacio no tenía ningún interés de que eso pasara, pero la cónsul, que en paz descanse, doña Cristina Barrio,
Cristina Barrios, sí. Que siempre estuvo apoyándonos culturalmente en todo momento, dio la orden de que debía reiniciarse la biblioteca. Porque cada vez que venía, después de María la original, sí. Después que venían los directores, casi todos querían deshacerse de la Biblioteca Florid, hasta que terminaron por hacerlo, ¿no? Al final, la Biblioteca Florid salió del centro cultural, empezó a regalarse por pedazos. Oh, ya entonces la biblioteca, ya el centro no tiene una biblioteca, Eugenio Florid. No, ya no hay centro. Ya no hay centro. El centro es una oficina en estos momentos. No, ya no es una oficina, no tienen espacio físico ni es oficina. Ahí donde estaba el centro cultural, en Biscayne y la 14 y la 15, hay un solar yermo, tumbaron todo el edificio y van a construir un rascacielos. Están las grúas. Oh, no sabía yo esto, claro, no, ese centro fue para mí, yo iba mucho a las actividades. El corazón de la vida cultural de Miami. Exactamente, fue extremadamente importante. Sí. Y una galería muy linda que tenía ahí en la esquina, porque el que estaba en Douglas Road era más pequeño, o sea, tenía otro tipo de estructura, pero con esta galería quedaba ahí al mismo, aparte a la misma esquina. Como se ha reanimado esa área, ¿no? Que ahora todo eso lo tumbaron, esa manzana completa la tumbaron. Oh, wow. La misma sede de Cora Gable hizo un trabajo muy consistente por muchos años y fue el corazón de la vida cultural de Miami. Hasta que vino la señorita María Palacio y nos sacó de allí, nos llevó para el downtown, puso un container para que yo fuera botando libros dentro del container. Bueno, cuando me hablaste del container, pensé que porque también pusieron unos containers atrás para los microteatros, ¿no? No, eso antes de los microteatros. Fue algo bastante... Wow. Es algo bastante difícil, pero... Entonces ni hay centro, ni biblioteca, ni hay nada, pero... Ya no hay Biblioteca Florid, creo que al final el último director me mandó a quitarle la Biblioteca cubana. Curro, ¿no? No, el Curro fue el que mejor se comportó. Sí. Después de María, la original. Sí. Que María era la que tenía, la mantuvo el centro brillante. Sí, muchos años. Curro le dio también ese aliento, pero luego vino Palacio y vino este muchacho, ahora ni recuerdo. Bueno, que estos años, como no he estado yo en Miami, no he estado. Y este último director, lo primero que hizo fue decirme que yo tenía que eliminar la colección cubana porque era un centro cultural español. Wow, eso es un pensamiento muy estrecho. María Palacio me mandó a botar el archivo de revistas que teníamos, el archivo más grande de publicaciones españolas, lo boté en el container. Wow, no, esto es una historia... Esto es una historia que hay que también hablar de ella. Sí, claro, y que debe quedar registro, ¿no? De saber realmente porque estamos hablando de literatura y estamos hablando de promoción y estamos hablando de todas esas cosas que nos interesan tanto a todos, ¿no? Y las instituciones están hechas para facilitar, para preservar, para este tipo de cosas. Si no funcionan así, pues básicamente no tiene ningún tipo de importancia una institución, ¿no? Pero el problema es que cuando llegó la internet y el no sé qué, y las publicaciones en línea, todo, ya los libros no servían y los archivos tampoco. ¿Por qué? ¿Para qué? Son libros viejos y son revistas viejas, hay que botarlo, los periódicos viejos, todo eso hay que botarlo, no significan nada. Eso les iba a preguntar a ustedes, el choque que Ignacio canalizó muy bien esta inquietud hacia las redes. Yo recordaba conversando con Germán que lo primero que yo publiqué, de hecho, en poesía, viviendo en Miami, porque yo he escrito siempre más ensayos y estaba publicando más en publicaciones de ensayos académicas en aquella época, pero fue algo que hizo Reinaldo García Ramos que Germán coordinó con la gota de... Decir del agua. Decir del agua, perdón. Que fue una... con una especie de
una selección. De selección de poetas cubanos en Miami y todo esto, y era online, o sea, vivía en el sitio de Decir del Agua, que tuvo varias ediciones, etcétera. Esto fue como 2002, 2001, 2002. Fue temprano. 2000, sí, por ahí, 2002, 2003. Fue muy temprano en la época de esta, pero como... Luego él me invitó y hice una yo de poetas guantanameros cubanos de Cuba. Decir del Agua, yo empecé a trabajar con Carlos en el 2004 y Decir del Agua estaba vigente todavía en el 2004 y en el 2005. Sí, yo recuerdo que estuvo 2 años. ¿Cómo se llama el autor? Él es el que me pone en contacto con Díaz Barrio. Reinaldo García Ramos. Reinaldo García Ramos me ve en la calle vendiendo libros y me conocía, ¿no? Y me ve vendiendo los libros, entonces ve la conexión con lo que hacía Díaz Barrio y es el que nos pone en contacto. Ahí es cuando yo conozco a Díaz Barrio. Y Díaz Barrio entonces me dijo que fuera a trabajar con él. Quiero decirte algo en este sentido, para que veas la importancia de Díaz Barrio. Díaz Barrio me llevó a trabajar con él con un salario que era mínimo, no dejó de ser artístico, nunca dejó de ser artístico, pero era un salario del que él se hizo responsable. Claro. Yo tuve que relocalizarme, mudarme para Coral Gable y decir, fue una operación que él sostuvo por 1 año y se acabó cuando yo dije que me iba, pero él la sostuvo y estaba dispuesto a seguirla sosteniendo. Sí, wow. Y que en estos negocios pequeños, además, estas empresas pequeñas es extraordinario porque hasta ese punto llegaba su nivel de compromiso con la experiencia que estaba teniendo. Sí. Es lo que me gustaría ilustrar, ¿no? Sí. No, eso es y el tema, por ejemplo, este tipo de hay algunas editoriales que tienen más estructura, modelo de negocio, pero este no es un tema que yo he conversado con otras editoriales, pero este no es un tema que me parece que acá ha quedado claro que son proyectos muy personales donde realmente ustedes han sacrificado, porque hay mucha gente que han publicado masivamente o publicado otras cosas para poder, o sea, garantizar publicar poesía, por ejemplo, que no es, a lo mejor no es que no sea comercial, es que es difícil encontrar o colocar la poesía en un lugar que sea comercial realmente. O sea, Joaquín, lo que pasa es que la modernidad, el salto cualitativo y el cambio de tecnología se ha prestado para que lo que hace 20 años atrás tú lo concibieras como un concepto de creación artística, en este momento puedes seguir llevando ese mismo concepto, pero convertirlo en un negocio. Porque hace 20 años no habían ediciones on demand, que aprietas un botón y te mandan 20 libros al día siguiente por Prime. No había Amazon donde poner a vender los libros. Si llevabas a vender un libro a la librería Universal, te cobraban un 60% de comisión. 70, ¿verdad? Sí. Algo así. Y entonces ahora cualquier editorial que tú fundes tienes en bandeja de plata todas las herramientas virtuales para que eso se convierta en un negocio que se te puede convertir en un negocio próspero si tú lo manejas bien, si lo llevas bien llevado, si lo llevas con cuidado, si escoges y decides bien los nombres que vas a publicar. Claro. Y sobre todo que le ha dado vida. Es a golpe de un teclado, punto. Claro. Y sobre todo que le ha dado vida a los libros, porque iba en descenso y esto también hay que agradecerlo. Han mejorado la vida del libro. Por ahí va mi pregunta iba por ahí, por el hecho de que en el caso de ustedes las redes, el internet, la edición digital y este tipo de cosas no ha frenado digamos, la testarudez de que el libro siga siendo un objeto físico, bello, exclusivo de alguna manera, que el lector se sienta que tiene en sus manos un producto. No, en mi caso sí, sí. Yo transicioné.
Pero en tu caso tú sí, te has montado en la nave. No condicional, yo solo publico libros electrónicos hoy día, que son además mis propias investigaciones, muy pocas veces literarios, de temas extremadamente literarios. Yo estoy en otro mundo, funcionando en otra onda completamente ahora. Sí. Bueno, entonces, aparte de Ignacio, lo único que tenemos en contra, Ramón, Ena y yo, es Netflix. Que es el atentado total en contra de la lectura. Yo estoy de acuerdo completamente. De hecho, yo publiqué algo en Hypermedia hace un tiempo atrás, después cuando estábamos encerrados en la pandemia, del rollo este con Netflix, porque yo siempre estuve en contra de las series. Yo decía, voy a ver una película que se acaba en un par de horas y se acabó. Pero después ahí me monté en las series, y las series es como la novela folletinesca, ¿no? Que uno empieza y se engancha y lee, y cuando viene a ver hay 8 seasons y es como que te quedas cautivo dentro de la plataforma, ¿no? Pero ese es el tema, es la cultura que evoluciona. Sí, es la cultura visual. Estamos viviendo en una cultura visual donde ya no se lee el negocio editorial o el concepto de un proyecto editorial por amor al arte es cuesta arriba. La gente no lee y si no se lee, un amigo hace un par de semanas me decía, yo leía un par de novelas al mes. Yo hace 5 años que no leo una novela. Si no se lee, mucho menos se lee poesía. La poesía no se lee, la poesía es un proceso de autofagia. La poesía la leen los poetas nada más. Pues exactamente, a mí eso nos degustamos a nosotros mismos y punto. O algún muchachito que está enamorado y quiere decirle un par de cosas a la novia en el oído o algo así. Se acabó, más nada. Y entonces hay una cultura visual donde están, Netflix es la más grande y la que está ahí porque es la más vieja, pero hay 1000 servicios de streaming en todos los idiomas posibles, gratis además, donde puedes ver todo lo que te dé la gana, o por un par de centavos, o por $4. Yo estoy pagando estoy pagando $4 o $4.99 al mes desde final del año pasado y he entrado 2 veces. Y está ahí, por si acaso pero un día. Vamos a ver el mundial ahora por ahí. Pero te digo, sí, la cultura digital contra la cultura esta de la... Pero también hay una cuestión ahí que es importante, y es que hay que verlo funcionalmente por el valor antropológico de la cosa. Es decir, el arte ha perdido excepcionalidad. ¿Me entiendes? Con los niveles de educación que hay hoy en día, la literatura es masiva, la pintura es masiva, y entonces, y no es mala, es sencillamente intrascendente. No es mala. Es artesanía. No creo que sea mala. Hay que proponérselo. Para escribir mal hoy día, con la cantidad de referencias que la gente tiene, en el medio de las que la gente crece, hay que proponérselo, a menos que uno sea un purista, que yo, por ejemplo, si no es Lezama Lima, no leo a nadie, bueno, pues todo el mundo me va a parecer malo, porque Lezama es solo Lezama. Hay muchas cosas malas. Muchas cosas malas porque la gente tiene la inmediatez, quieren publicar una cosa sin limpiarla, acabada de hacer, y la publican. Y los desastres son desde faltas ortográficas. Una cosa es la chapucería y otra es que sean malos. No, hay autores que son chapuceros y son muy buenos, que te atrapan, que te enamoran, Hoy día uno lee, yo era fan de Carpentier, y hoy día leer a Carpentier es a los trompicones. Sí. A los trompicones, y es torpe. ¿Me entiendes? Hay un autor que sobrepasa todo y que nunca muere y que es Borges. Entonces, todo eso son las cosas por las que evoluciona la cultura. Y uno tiene que entenderlo. ¿No? Entonces, yo prefiero participar, uno está en el medio de algo siempre, de lo que se va y de lo que viene. Y yo prefiero mirar a lo que viene, me parece más atractivo, más interesante. Lo otro cumplió una función, la cumplió, definitivamente la cumplió. Ese mérito no se le puede quitar, pero la cumplió. Ya. Sí, hay un tema interesante en esto que estábamos hablando que tiene que ver con algo, o sea, los medios, el escritor que está surgiendo ahora, digamos, ¿no? Que ha surgido en los últimos 30 años, ha tenido una presión diferente a la nuestra, de manera en que los medios han moldeado, desde un Twitter, etcétera, han moldeado la manera en la que escriben de manera más breve, usan palabras de otra cosa. Si uno hace un análisis, digamos, más literario de este tipo de literatura, se da cuenta que
está muy moldeada por la exposición a los medios, por la exposición a cierta información que se recoge de otras partes, que no es, digamos, a la que nos vimos nosotros sometidos. Los roles que también teníamos son diferentes, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con que ahora se lee muchísimo más que nunca en la historia de la humanidad, y que esto de alguna manera tomará. El único temor que yo tengo en este asunto es, y esto me va a llevar a la segunda pregunta que les quería hacer, el único temor de esto es que cuando la gente se acostumbran a leer de una manera, ya después, por ejemplo, no pueden leerse estas oraciones encabalgadas que podían haberse escrito hace un siglo atrás, porque no comprenden. La comprensión lectora se vuelve más compleja cuando la gente se acostumbra a que son oraciones breves, a que todo está 140 caracteres. Exacto, yo estoy a favor de eso también. Entonces, esto es complejo de la capacidad cualquier lector inteligente quiere la novedad, eso está claro. Claro. No, y la capacidad de que la gente se han vuelto famosos o han tenido reconocimiento a través del acceso a herramientas de promoción que existen ahora, como pueden ser las redes sociales, etcétera, que hace que se desmarquen cierta gente que a lo mejor no escriben tan bien en términos literarios como otros que son desconocidos porque no tienen este acceso, no han logrado colarse en estas nuevas plataformas y cosas por el estilo. Pero mi pregunta tiene que ver ahora con esto. Ustedes han trabajado, yo los conozco y sé el rigor que puede haber, pero ¿cómo trabajan ustedes con los autores que han tenido? Yo sé que además muchos autores que han tenido son autores que ya tienen un nombre, que son gente además con otro rigor y con todo esto, pero ¿cómo trabajan con los autores? ¿Ustedes han editado estos autores, han realizado este proceso, o básicamente se limitan? Porque el autor cubano no está preparado para trabajar con los editores. Cuba tuvo excelentes editores toda la vida, pero en los últimos años el autor cubano piensa que él está tocado por la mano de Dios y que nadie le puede decir cambia esta palabra acá o esto no está funcionando. Y en el caso de la poesía es incluso hasta más grave, porque en la poesía la gente tiene como un nivel de compromiso, de relación, etcétera, con lo que están escribiendo, que les parece que si un editor mete la mano es como si estuvieran ya básicamente plagiando, ¿no? Mira, yo hace un mes, 2 meses, trabajé con una editorial editando un libro de poesía y lo hice por teléfono, como lo estoy haciendo desde hace siglos. Lo hice por teléfono, con la persona, hablando con ella, con su ordenador abierto y dándole diciéndole las correcciones que había que hacer, que leyera y lee y date cuenta aquí de nuevo y vuelve y date cuenta acá. Y de la misma manera, pero eso lo hacen editoriales que tienen la decencia de hacer el trabajo lo mejor posible. Sí. Hay editoriales en Miami que publican 40 libros en el mes. Claro, y lo que le manden la gente. Se llaman independientes. ¿Qué es eso? Eso es una fábrica. De croquetas. De croquetas. Eso es real. La mayor parte de estas editoriales que tú ves sostenidas hoy día, en realidad lo que hacen es canalizar la voluntad del escritor de publicar su libro. No viven de vender libros, viven de publicarlos. Claro. Claro. Incluso si no le hacen dinero, si el proyecto sigue siendo artístico, de esta forma está en la publicación misma, no en vender el libro. Y por eso la solución ha sido para la mayoría, self de Amazon. Claro. Entonces el libro no tiene que tener salida necesariamente. Tú cumples tu deseo de ver tu libro publicado. Es ese tipo de cosas lo que me hace ver cierta inconsistencia en el arte contemporáneo y que me ha distanciado un poco de la experiencia. Sí. Entonces, yo puedo hablar por la mía, puedo hablar por 2 o 3 que conozco personalmente, porque he tenido experiencia con ellos y voy a apostar por ellos a ciegas. Uno de ellos, y lo tiene que saber no porque yo lo diga, sino porque es su experiencia, tiene que ser su experiencia conmigo, es Germán. Otro es Díaz Barrio. Y ahora, yo tuve autores
que se plegaron y me sabotearon el proyecto, donde yo lo estaba publicando por gratis. Entonces, ese tipo de cosas, cuando yo te digo, no es que sea desagradable, la vida es dura y eso es lo que tiene de emocionante y divertido y rico. Sí, sí. Es que no le encuentras sentido, dejas de pronto ver que no funciona, que es disfuncional. ¿Me entiendes? Y por lo menos con la visión que yo tengo del arte y por la que hago las cosas, que es como reflexión de la realidad. Si la persona está muy en el medio, incluso yo mismo, si estoy muy en el medio, ya no funciona. Claro. Tiene que ser la tuya. Por ejemplo, una cosa para ilustrar cómo es aleatoria la cuestión de la relación con un editor con un poeta, con un escritor. Cuando yo conocí a Pedro Juan Gutiérrez, me llamó la atención que él estaba frustrado porque a él le interesaba más su poesía y con los collages que hacía, una especie de cosa... Sí, gráfica, sí, una poesía gráfica y visual. Eso le interesaba más y no le interesaba a los editores. Los editores querían sí, la literatura sucia y todo este rollo, la narrativa. La Habana, etc. Entonces yo me dije, bueno, mira, vamos a hacer algo interesante. Hazme un libro, dame un texto de poético, y me dio Lulu la Perdida. Gracias a mi relación con Germán y con Ena, pues, y yo en ese momento volví a tener dinero por esas cosas que pasan, el dinero que viene y que va, y publicamos Lulu la Perdida, que para mí es un libro muy interesante, pero completamente aleatorio. Entonces ya no quería que fuera Barra la Nube, entonces ya estaba después de mi depresión y todo aquello, e inventé la cuestión de ediciones de La Araña Peluda. Entonces, ese libro salió completamente accidental por el hecho de que cuando conocía la literatura de lo poco que había publicado Antonio José Ponte, y yo le pedí que hiciera Las Comidas Profundas. También fue una cuestión que yo estaba atento a que me gustara algo que se estaba produciendo en el momento o alguien que tuviera algo que publicar que a mí me gustaba y que él quería publicar. Pero es un caso muy particular. No soy ni un editor, ni nunca lo fui, pero funcioné como tal por mi gusto por la literatura. Yo creo que es el caso de un poco nosotros todos. Sí. Estamos por gusto, trabajando por gusto, y de vez en cuando invocamos una cosa y sale un libro interesante. Yo creo que he hecho 2 o 3 que son interesantes. Incluso uno de Lizárraga, muy bueno también. Es así. Pero todo eso es aleatorio. Tiene que haber dinero, a veces no hay. Tiene que haber atención a la literatura, que ya tengo menos, como han explicado ustedes, ya leemos menos. Sí. Y así fue un momento, pasaron las cosas y quedaron esos libros. Pero, es el azar concurrente, ¿no? Sí, son cosas que van a suceder como la corriente de agua, el río del Áquito, ¿no? Sí. Siempre va corriendo y otras cosas surgirán, supongo. Habrá otra gente que esté atenta a lo que se está escribiendo y no sé qué pasará en el futuro si sobrevivimos por el camino que vamos. No es seguro de que estemos todos aquí dentro de 15 años. Hoy en día nadie me arrastra a mí a un proyecto editorial si no me garantiza que tiene un público receptor y ese público receptor tiene que ser interesante para mí. Sí, pero es muy interesante. Ramón dice una cosa que yo creo que es clave cuando una persona va a hacer una editorial, y a veces no es solo que tú puedas canalizar lo que tú has escrito, que ha sido un motivo o un impulso legítimo para muchos creadores editoriales, ¿no? Que quieren también publicarlo de ellos y publicarlo a la manera y tener control sobre lo que ellos quieren publicar, porque también dárselo a alguien es como darle tu hijo a que te lo críe otro, ¿no? Yo entiendo perfectamente ese rollo. Pero decía una cosa que para mí me parece que es clave, y es el editor estar atento. O sea, si un editor no está atento, ¿cómo va a encontrar la literatura que va a transformar el universo literario? Si no está pendiente de lo que están creando la gente, de lo que están, de los manuscritos que están en la gaveta, si no está pendiente de ese tipo de cosas, ¿cómo puede realmente hacer un trabajo que transforme, ¿no? Ese estar atento es importante. Yo me di cuenta de que los poemas de Pedro Juan, que no le interesaban a nadie, eran fabulosos, muy interesantes, que había que publicarlos. Y después de eso empezaron a publicarlo otra gente.
Bueno, yo conocí a Pedro Juan Gutiérrez primero como poeta, como narrador. Cuando empezó la furia de la narración, me sorprendí además, porque no pensaba que él escribía ese tipo de narraciones. Él era un tipo muy activo en la poesía gráfica, en ese movimiento de poesía gráfica que empezó en los 80 y 90 y que había muchos eventos latinoamericanos de este tipo de y él me explicó que eso era lo que le interesaba a él. Digamos que él de repente pasó las experiencias que pasó y produjo esa literatura también extraordinaria. Sí. Pero él estaba, el gol de él era, el objetivo de él era su poesía. Sí. Eso es genial, pero estar atento a eso me parece tan importante en general, ¿no? Para todo en la vida, pero yo creo que sobre todo para un editor, ¿no? O para un galerista, un líder de arte. O sea, si no estás atento, o sea, ¿qué estás haciendo? Repitiendo patrones, publicando que otro está publicando, o sea, ¿qué estás descubriendo, no? Eso es... Así mismo. Señores, yo no sé si se nos queda algo que queremos... Sí. Dale, Germán. No, termina tu idea de cierre. No, lo que estaba hablando era eso, si nos quedaba algo que pudiera, siempre se van a quedar lagunas, ¿no? Esto es un ejercicio de memoria, pero bueno, ¿no? Lo que se puede añadir acá que crean que se haya ido quedando, hay temas que he conversado con otra gente que Ramón Alejandro anunció uno que me resulta interesante, pero yo creo que no aplica mucho a ustedes, que es el hecho de, él decía de cuando fue a publicar Aponte y pensó, porque el tema de Miami visto desde Cuba o como se ha vendido desde Cuba como un enclave totalmente politizado, ¿no? Como el reverso de Cuba, donde la gente, esto podría generar a veces pero ustedes han publicado autores muy selectos de otra manera, se han acercado, digamos, al escritor con otra atención, para usar la palabra, pero, por ejemplo, en otros casos yo sé, por ejemplo, que mucha gente no publicaban en Cuba en editoriales de Miami porque eso era como marcarse, era más fácil publicar en una editorial española, tú sabes, como, no sé, Betania o Verbum, etcétera, porque publicar en la de Miami ya era ser un contrarrevolucionario, dentro de Cuba, digo. Pero para otra gente en otro momento empezó la idea de que yo quiero publicar en una de Miami porque eso es un statement. Yo quiero decirle a esta gente, yo no estoy con ustedes, yo voy a publicar donde yo quiera. Ese acto de libertad mínima que se generó en los 90, digamos, donde la gente decía, yo quiero publicar en algún lugar porque voy a demostrarles que yo no estoy con las instituciones del gobierno, que es otra historia. Pero me interesaba si había algún tipo de experiencia con esto, de autores que dijeran, no, yo no quiero publicar contigo porque eso es marcarme, o viceversa. Y la historia de Ramón era muy cómica, porque efectivamente uno nunca sabe en Cuba qué va a pasar. Ponte es un tipo que yo lo conozco hace muchos años, un escritor estupendo y un agente muy vertical en la manera que ha pensado, pero mañana cualquier escritor cubano firma una carta para fusilar a alguien. Y de pronto uno está enredado en un proceso en el cual no eres responsable de eso, obviamente, pero puede generar más complejidades, ¿no? Y esto es algo que me... Mira, yo tuve una experiencia un poco complicada en ese sentido. Cuando Pablo de Cuba Soria, el director de Casa Vacía, llegó a Miami, yo trabajaba con Díaz Barrio y lo conocí allí. Era el tiempo en que ya yo me estaba desprendiendo de Díaz Barrio, y en una de las visitas que todavía le hacía, me enseñó un libro de Pablo, un libro maravilloso, que todavía me fascina, ¿no? Y entonces yo hablé con él y de la posibilidad de hacerlo, porque estaba entonces retomando Ediciones Itinerantes Paradiso, y él me dijo que sí, y lo trabajamos. Fue una experiencia para mí muy rica, muy divertida, por el tipo de autor que él es y sus pretensiones editoriales, que todavía no las tenía, o las tendría claras, pero no manifiesta, ¿no? Recién llegado. Y poco tiempo después, yo hago el libro, que con todos los sacrificios del mundo, pero bueno, es la experiencia, ¿no? Y menos de un año después, el libro sale por una editorial cubana. Yo recuerdo que, mira, yo no soy ni pretendo ser exclusivo, porque si yo no te pago derechos de autor de antemano, yo no tengo ningún derecho de autor. Y además tampoco soy
tampoco me envuelvo en contradicciones políticas porque para mí todas son falsas. Sí. Entonces no, pero me dejó un sabor de boca, un no sé qué en ese momento. No sabía como perplejo. Mis relaciones con las personas son siempre muy puntuales. Y este fue el único caso en que me vi en esa circunstancia y fue más bien de perplejidad, de desagrado, porque es un libro que yo había hecho, pero yo no había pagado por él. Así sí, que, al final también hay una cosa muy curiosa. Yo creo que el autor, o sea, pues yo respeto muchísimo las posiciones en las que la gente han dicho yo no voy a publicar más en Cuba hasta que no se acabe la dictadura. Pero también está la idea de que, ¿por qué? ¿Por qué además de por qué uno va a contribuir en la anulación de uno mismo dentro de un sistema totalmente, como tú decías, aquí estamos hablando de que el tema de las cosas políticas son totalmente bizantinas, porque al final no hay ideología, nos damos cuenta que no hay ideología, la ideología es la de que yo estoy controlando, esa es la única. O sea, no hay nada que tú puedas decir, no, realmente lo movió una idea altruista al principio, eso es incierto. O sea, estamos hablando, la historia de Cuba es la historia de una experiencia individual suya y eso claro. es maravilloso. Es decir, por eso te digo, mi experiencia fue de perplejidad, de no saber. Y a esta altura es algo que sigue siendo una situación perpleja para mí, ¿me entiendes? Y además con la ambigüedad de que si al final no era solo un poco de el libro mío, bueno, pero yo no lo pagué. Sí, exacto. No, yo te entiendo y sobre todo cuando, claro, y esto es algo que a mí me interesa mucho también. Se ha colaborado mucho, pero yo creo que también en cualquier empresa honesta hay un poco de rivalidad, hay un poco de yo quiero tener la exclusiva de esto, este es mi catálogo, yo he trabajado en esto, estos son mis autores, ese es el sentido de propiedad que le sucede a uno hasta con los hijos, ¿no? Que al final se da cuenta que los hijos tienen que crecer y coger su rumbo y volar y coger su camino, pero tú sigues teniendo esa especie de conexión y a veces quieres controlarlos, ¿no? Y decir, como si su futuro fuera una responsabilidad tuya que ya no lo es, o sea, eso están volando, ¿no? Eso es... Sí. ¿Te ibas a decir algo, Germán? Sí, Joaquín, te voy a robar 2 minutos, 2.33. Todo lo que tú quieras. De cierre para comentarte algo que yo creo que no se debe quedar fuera de este diálogo tan sustancial y tan sabroso que hemos tenido, que se proyectaba por 1 hora y va por 1 hora y 45 más o menos. Y es un proyecto editorial que no hemos mencionado, que pasó por debajo del tapete, pero que generó probablemente el libro de poesía cubana del exilio más importante de los últimos 25 años. Ramón es testigo de todo esto que voy a decir ahora, y como dice Almodóvar, los testigos no mienten. Y corrían los turbulentos años 97, 98. 97, noviembre del 97 llegaba Ponte de Cuba y era la primera vez que Ponte salía de Cuba a Miami a la Feria del Libro a presentar las comidas profundas. 98 seguía publicando Ramón, empezaba yo a publicar todas esas cosas. Nos reuníamos en en el apartamento de Néstor Díaz de Villegas, en la calle Zamora, en Coraguebus. Ramón bautizó como el apartamento de Zamora y Gomorra. Ahí, Zamora y Gomorra, ¿te acuerdas? Ahí nos reuníamos a ver películas, a comer, a lo que sea. Néstor, Margarita, yo, todo el que llegara. Y ahí llegaba Eddie Campa a comer cada vez que tenía hambre. Y una noche que nos habíamos reunido para ver películas, Campa dijo, quiero leerles un poema. Y leyó Little Havana Memorial Park delante de un grupo selecto que estábamos tirados en una cama ahí. Entre los presentes estaba un pintor cubano que ya falleció hace unos años atrás en un accidente. Pedro Damián se llamaba, que es el nombre de un personaje de Borges, y él casi es un personaje de Borges también, un cuento de Borges. Pedro Damián, que fue el hombre que nos dejó los primeros gallos de la calle 8. Esos gallos que andan por ahí, los primeros gallos, claro, son Pedro Damián. Y entonces Pedro Damián, pintor que no tenía un centavo, pero que se las ingeniaba para resolver dinero haciendo cosas, mesas de dominó, paravanes, pintando, subiendo, bajando, vendiendo guayaberas.
dijo, ese libro hay que publicarlo y yo quiero publicarlo. Pero hay que publicarlo, no puede ser solo porque va a resultar muy extraños. Vamos a publicar 3 libros. Los 3 libros que publicó la editorial Dilema, a ver si te acuerdas, Ramón, Little Havana Memorial Park, todo con fotos de Pedro Portal, Eddie Campo, Héroes de Néstor de Villegas y Modestia y Aparte, o Libro de Metal, el libro mío que me iba a publicar Ramón en Barra la Nube, y yo se lo quité para publicarlo en esta colección, y todos los días me arrepiento y no me arrepiento a la vez. Pero bueno, salieron estos 3 libros nada más. ¿Y todos son con fotos de Pedrito Portal? Todas son las fotos de Pedrito Portal. Todas las fotos son de Pedro, las fotos de cubierta. Wow, eso, volvemos al tema de la sinergia, ¿no? Y uno se da cuenta que los nombres se repiten, se regurgitan, regresan, y son gente que han sido extremadamente activos todo el tiempo en el espacio de la ciudad, ¿no? Promoviendo. Entonces, lo importante de mencionar esto, para que no quede en el tintero, es que a la misma vez que Carlos Díaz estaba publicando un catálogo de más de 100 títulos, yo perdí la cuenta, no sé cuántos son, era imparable, y publicaba a los escritores y a los poetas más importantes del exilio, no solo de Miami, de todo Estados Unidos, de España, de todos los lugares. Este pobre hombre, o este gran hombre que tenía mucho interés en eso mismo que hemos hablado, en promocionar la cultura sin un centavo en el bolsillo, se empeñó en publicar estos 3 libros, y de estos 3 libros, este libro, el libro de Campa, es un libro de referencia. Claro, sí, lo que conozco. Sí, es el libro que no existe, que no aparece, que no está en ningún lugar, que se ha reeditado, que todo el mundo quiere tener, que todo el mundo quiere publicar, y no quiero ser absoluto, pero no voy a decir que es el más importante, pero es uno de los poemarios más importantes de la literatura cubana del exilio de los últimos 25 años, como el 98. Y es un autor extremadamente misterioso, su vida y todo es como... Su vida y su desaparición. Su desaparición, exactamente, claro. De Miami, que es la ciudad que se devora a sus poetas. Los desaparece. Wow, no, sí. Y ahí tengo a Ramón de testigo. Ajá. Así fue. Así fue. Qué bueno. Oye, ha sido una conversación extraordinaria. De estos libros, Germán, envíame si puede. Si sigo abusando de tu generosidad y de tu bibliomanía, pero tú tienes una colección de libros que probablemente la gente no pueda ni acceder a ellos. Yo, por ejemplo, he visto este libro de Campa, he leído poemas sueltos de él, pero no lo tengo, ¿no? Y recuerdo muy bien la portada porque se ha conversado mucho. Aparte, su vida es tan curiosa, y yo sé que para la generación, por ejemplo, Néstor, que ha sido un gran, siempre recordando Eddie Campa y todo esto, para esa generación es un personaje muy interesante, y y además creo que su literatura, como pasa con otros Marielitos, ¿no? Son literaturas a veces fuertes, de la sobrevida, que están llenas de conflictos. Y te cuento más del libro de Campa, y esto es paréntesis final. Tengo guardado en una caja bajo 4 llaves los últimos 2 manuscritos de este libro, escrito a máquina en flyers de La Bodega. La página en blanco de atrás, él escribía a máquina ahí, con correcciones de Campa a mano, tachaduras, añadiduras, comentarios, Las últimas 2 versiones las tengo aquí para donarlas a la biblioteca de UM. Wow. Porque esto es importante. Eso no, para una edición crítica o para algo, pero bueno, o algo facsimilar, eso es una cosa, es una joya, ¿no? Ahí está guardadito. Señores, esta ha sido una conversación, va a ser la primera que abre, pero ha sido una de las conversaciones, yo creo, más intensas y más interesantes que he tenido, de las que he tenido, que son casi 10. Vamos a tener 10 programas que van a hablar de las editoriales cubanas, y se han ido grabando indistintamente, o sea, por esa razón este es uno de los últimos que estamos grabando, y estoy muy contento, les agradezco muchísimo la generosidad, la paciencia, el tiempo. Hoy es un sábado en la mañana que ustedes han decidido acompañarnos acá. El día que salga no nos importa, pero ha sido un día de descanso y de pasarlo con la familia y todo, que han decidido estar generosamente acá, y yo se los agradezco muchísimo. Y nada, un placer. Ojalá podamos vernos pronto
todos y que ojalá de aquí a 15 años también sigámonos viendo, ¿no? Y compartiendo estas historias y conversando. Los quiero. Cuídense mucho y gracias por todo. Un saludo.